respecto al examen parcial 2 de didáctica. Yo voy a presentar mi ejercicio, en el cual me dio un poco más de dificultad, que fue la demostración del seno, de la derivada del seno. A compartir la pantalla, para exponerlo. Muy bien. Esta fue la derivada del seno, el cual utiliza en mi video para la tarea 2 y el cual se encuentra en mi informe número 2 también. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, te escucho. Ok. Debe empezar. Esta demostración siempre es importante tener en cuenta que si no tenemos un dominio o no estamos familiarizados con los límites, por ejemplo, el cálculo que viene siendo, o en este caso la derivada y la trigonometría, unas propiedades trigonométricas, esto puede hacer que nos sentamos un poco con obstáculos. Por ello, es conveniente que conozcamos algunas definiciones, como viene siendo la derivada, la de la suma de ángulos, de la suma de el seno de la suma, y así sucesivamente. Por ejemplo, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hacer esta demostración es que recurrir a la definición de la derivada, que es la que se muestra aquí. Vamos a acercarlo un poquito más. Sí. Bien. Entonces, segundo, si podemos notar, la derivada de f de x, porque es variable, es igual al límite de delta de x cuando tiende a 0, del cociente de f de x más alfa más delta de x menos f de x entre delta de x. Esa es la definición de una derivada, de la función de una derivada. Teniéndose en cuenta entonces, como f de x viene siendo la función en la que nosotros vamos a utilizar en este caso a demostrar que es seno de x, procedemos a sustituirla. Entonces, inicialmente, este límite nos lleva a una indeterminación al aparecer una fracción dividida por 0, ya que delta de x tiende a 0. Entonces, por eso tenemos que hacer algunas transformaciones, recordando las relaciones trigonométricas del ángulo suma, en lo referente al seno de la suma de dos ángulos, las cuales son estas propiedades. Esta es la del seno de la suma del ángulo, el cual se expresa de esta manera: seno de alfa por coseno, o viene siendo el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo multiplicado por el seno del segundo ángulo. Entonces, teniendo esto en cuenta, suponiendo que x más delta x viene siendo los dos ángulos que vamos a tener en cuenta en este seno, procedemos a sustituirlo y nos da esa expresión. Luego, aplicando el ángulo suma al numerador de la fracción anterior, nos queda esta expresión, que es esta que está aquí. Exacto. Entonces, ahora transformamos la fracción del límite en suma de dos fracciones en común denominador, como vemos aquí. Hacemos factor común seno de x, como vemos aquí, seno de x, seno de x y seno de x. Entonces, es un factor que se encuentra en esas expresiones de suma y resta. Aplicamos una propiedad de los límites, obviamente, teniendo en cuenta de que la suma, de que se puede, la suma de dos expresiones es igual a la suma de los límites. Entonces, tomando en cuenta esas propiedades, la de que el límite de la suma es la suma de los límites, tenemos esta expresión. Perfecto. Entonces, con esta expresión, dividiendo la fracción en dos partes, luego distribuyendo el límite de acuerdo a su propiedad, o sea, como fuera los dos límites, los factores del seno de x y coseno de x, por no estar afectados por delta de x, que viene siendo esto,
en este caso, entonces, según el cálculo del límite por función equivalente, en concreto, por infinitesimismo equivalente, que es una propiedad que se encuentra ahí en el cálculo, sabemos que podemos comprobar estos dos casos, que el límite de cuando x tiende a 0, del coseno de x menos 1 entre x es igual a 0, pero que el límite de x, cuando tiende a 0 del seno de x entre x tiende a 1, es igual a 1. Entonces, con esto en cuenta, queda demostrada la derivada del seno. Si sustituimos, de acuerdo a la expresión aquí, vamos a tener que el seno de x multiplicado por 0 es 0, y que el coseno de x multiplicado por 1 es igual al coseno de x. Que en conclusión, la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Y ahí entonces queda demostrada eso. Para mí fue un gran desafío este ejercicio, pues cuando me pusieron ahí, de la demostración del coseno de x, utilizando la definición de la derivada. Para mí fue un poco incómodo poder utilizar esas propiedades. Por ejemplo, saber que tenía que utilizar la suma de los ángulos y todas esas cosas. Ya con el tiempo, aprendiendo más propiedades, fue que pude llegar a la conclusión y poder demostrar esto, pero en un momento fue muy difícil para mí poder hacer esta demostración. Pero gracias a lo que aprendí haciendo esta demostración de la derivada del seno, me dio mucho más conocimiento para hacer muchas otras demostraciones con respecto a la trigonometría. Y nada, esto es todo, mi ejercicio. Bueno, me pareció interesante este ejercicio, ya que es una demostración de suma importancia como cómo reconocer el coseno de un ángulo cualquiera. En este caso, demostrarlo utilizando lo que es la definición de derivada, cuando simplemente estamos acostumbrados a simplemente hacerlo instantáneamente. Viendo todo el proceso de dicho ejercicio, supongo que en dicha cualidad fue sumamente difícil y se te nota, más que tendrías que utilizar propiedades que conociste en las trigonometrías, un poco de análisis matemático número 1, me imagino que un poquito de preanálisis y así. Pero veo excelentemente bien ejecutado este ejercicio y si podría calificarte, te diera totalmente todos los puntos. Buenas tardes, les habla su humilde servidor Luis Rossi y les estará mostrando el ejercicio, dicho ejercicio. El ejercicio que hice con suma dificultad era este que me decía: si f de x es igual a integral definida desde 0 a seno de x con raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, diferencial de t, y gy es igual a integral definida desde 3 a y con f de x, diferencial de x, y me piden encontrar la segunda derivada de g del ángulo bisexto, que sería el mismo que 30 grados. Lo primero que tú empecé a tomar en cuenta es que tendría que aplicar lo que es el teorema fundamental del cálculo parte 1, que vemos cómo pasa de una función a otra. Vemos cómo t ahora se transformaría en lo que es seno de x, como vemos acá. Ven, vemos cómo este se multiplica por su derivada, dándonos resultados como x seno de 2x sobre 2. Ven, hasta aquí fue todo bien, pero no tuve que buscar más teoría porque no sabía qué más hacer. Cuando llegué simplemente a la función de x. Así que verifiqué y tendría que aplicar nuevamente lo que es el teorema fundamental del cálculo parte 1. Aquí pasaría desde la función f de x a gy, aplicando nuevamente la derivada por la función con la nueva variable que sería y. Y nos quedó que g de y es igual a y seno de 2y por y coseno de y más seno de 2y sobre 4.
Ahora ya de aquí en adelante fue un poco más fácil para mí, porque era simplemente aplicar la primera derivada y la segunda derivada a la función que ya tengo, que es g de y, que es la que nos estaban especificando al principio. Al aplicarla, me dio esta cantidad un poco grande, que fue un cuarto de y por y seno de 2y más, perdón, multiplicado por todo este producto que es y coseno de 2y más seno de 2y más y seno de 2y más y coseno de 2y más seno de 2y. Y al final, cuando resolví todo, lo simplifiqué de esta manera. Nuevamente, tendría que sacarle otra derivada más, que es la segunda. Me dio esta cantidad un poco alborotada, que hasta ven que tuve que ponerlo sobre un poquito debajo. Y me dio esta cantidad. Ya para finalizar, simplemente sustituí lo que es pi sexto, donde dicho la variable y está ubicada. Aquí apliqué todas las propiedades. Vemos que había también que se podían simplificar algunos números como este 2 con este 6, este 4 con este 6, este 4 con este 6 y así sucesivamente, donde nos quedó con una fracción sobre 8. Ya como me dio una cantidad sumamente grande, mejor lo dejé expresado de dicha manera para así fuera más fácil de evaluar. Y puedo decir que dicho ejercicio en su momento me demoré hasta una semana y media en realizarlo, ya que no sabía cómo aplicar primeramente el teorema fundamental del cálculo parte 1. Yo suponía que solamente se aplicaba una sola vez, pero me doy cuenta que puede aplicarse todas las veces necesarias y más en este caso que fue aplicado 2 veces. Hasta aquí mi exposición. Y para las derivadas utilicé Wolfram. Y para hacer los cálculos sencillos, simplemente mi calculadora científica. A su orden, Asael. Claro, verdad, me gustó mucho que tú hayas utilizado las expresiones en radianes, así bien puras, que no he dejado nada. Normalmente algunos estudiantes o unos maestros le da por, ¿cómo se dice?, simplificar esa expresión, lo que viene siendo en ángulo, en grados, pero veo que tú siempre lo mantuviste así. Además de que al ser tan largo, tuviste que hacerlo 2 veces. Eso se dio cuenta de que al tú hacerlo 2 veces que ya te estaba manejando mejor con el teorema fundamental. Y el hecho de que utilice Wolfram para hacer estos asuntos, sí, para hacerlo más preciso, con más, el hecho de que por lo menos tú sí querías demostrar, querías hacer. Y a veces, a la hora de uno trabajar con esos asuntos, la intención de que uno quiere resolverlo buscando todos los medios posibles es lo que realmente nos ayuda a conseguir un aprendizaje significativo. Entonces, eso creo que fue algo que te ayudó y me imagino que ahora, a esta altura de juego, ya es algo que tú dominas muy bien, lo que viene siendo la integración por el teorema fundamental. Cálculo. Nada, esa es mi evolución, me parece muy bien. Solo bueno que hacer algunas cosas más detalladas, algún asunto con las expresiones del seno y las expresiones trigonométricas al cuadrado, de cuando se integran. Esos asuntos hay que tenerlo un poquito más detallado cuando son para estudiantes, tú sabes, con algunos estudiantes que se puedan sentir confundidos con tantas expresiones. Tal vez un poquito más detallado, pero como sabemos, no era un tiempo, no te ibas el tiempo, pero tal vez en una clase sé que lo haría excelente. No, excelente. Excelente,